Historia de la cristiandad, parte 1, de la persecución a la libertad. Es necesario entender que en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles está registrado solo los primeros acontecimientos en la Iglesia, hay muchas cosas más que fueron sucediendo después de la detención de Pablo. Pues sepan que en la Biblia solo se narra hasta la detención de Pablo, más no se menciona su muerte. Sabemos por los registros históricos que murió decapitado en Roma como mártir, pero esto no porque lo diga la Biblia sino por los registros históricos cristianos. Y así como la muerte de Pablo en la Biblia no está registrada, la muerte de ninguno de los apóstoles está registrada, solo la muerte de Santiago el Mayor. Y solo su muerte está registrada ya que él fue el primero de los apóstoles de los que recibieron el Espíritu Santo después de Pentecostés en morir, y murió en los comienzos de la Iglesia. Hecho de los Apóstoles capítulo 12, versos 1 y 2. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. La muerte de los demás apóstoles no se mencionan puesto que fueron hechos posteriores a los acontecimientos registrados en la Biblia. Y en Hechos de los Apóstoles se narra más que nada los hechos de Pedro, y después del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, los hechos de Pablo. La razón es porque el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles fue San Lucas Evangelista, es decir, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas fue quien escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió más sobre Pablo, puesto que conocía más la vida de Pablo, al ser Lucas su compañero de algunos viajes. Por escritos históricos de miembros de la Iglesia de los primeros cristianos conocemos los hechos posteriores. Me gustaría narrar todo lo que conozco de la vida de cada uno de los apóstoles, sus viajes, sus milagros, su muerte y martirios, etc. Mas sería necesario escribir un libro entero solo para hablar de ello. Solo mencionaré lo referente a Pedro para seguir la línea sucesora que une a la Iglesia actual, a la Iglesia que dejó Jesús en los apóstoles. Para ese entonces ya habían algunos cristianos en Roma. Pablo desde prisión alentaba a los cristianos a persistir en la fe. Aquí surgen las llamadas cartas de la cautividad de Pablo, puesto que de todas las cartas que escribió Pablo, las cuales están en la Biblia, algunas las escribió estando preso. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1, versos 16 y 17. Que el Señor bendiga a la familia de Onesíforo, pues a menudo vino a confortarme y no se avergonzó de mis cadenas. Apenas llegó a Roma, se puso a buscarme hasta que me encontró. Se cree que fue Pablo quien, encontrándose en Roma, por carta alentó a Pedro a ir a Roma. Al llegar Pedro a Roma, fue obispo hasta el año 69. Aunque algunos otros hablan de que Pedro murió en el año 67, yo soy más de la opinión de los que creen que murió en el año 69. Estando Pedro en la silla episcopal de Roma por más de 20 años. Después quien sucedió a Pedro como obispo fue Lino. Este Lino es mencionado en una de las cartas de Pablo, segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 21. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea contigo. Noten, por el capítulo 1, versos 16 y 17 que ya leímos que esta carta es una de las cartas que escribió Pablo estando preso en Roma, por lo que Lino ya desde entonces, se encontraba en Roma. Después de la muerte de Lino, lo sucedió como obispo de Roma, Anacleto. Después de él, lo sucedió Clemente, siendo este el cuarto obispo de Roma desde Pedro, y también él es mencionado en la Biblia. Carta a los Filipenses capítulo 4, verso 3. Y a ti, Sícigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes, no olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Son estos cuatro que se mencionaron los primeros 4 papas de la Iglesia, los primeros 4 dirigentes. Después de ellos nunca faltaría en la historia ningún obispo de Roma, ningún papa. Desde Pedro hasta el año 300 existieron muchos papas, muchos obispos de Roma, puesto que duraban poco como obispos, debido a la persecución cristiana, pues Roma era una ciudad donde mayormente eran paganos, siendo los cristianos perseguidos hasta la muerte. Y siendo los obispos de Roma dirigentes, era claro que estaban propensos a morir como mártires. La muerte de Juan Apóstol fue en el año 100.
Es importante mencionar esto puesto que uno de los discípulos de Juan llamado Ignacio, quien se convirtió en obispo de Antioquía. Se dice, mas esto no se ha probado históricamente, que este Ignacio fue el niño que Jesús puso en medio de los apóstoles cuando les dijo. Evangelio según San Mateo capítulo 18, versos 4 y 5. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Sea esto cierto o no, lo que sí es cierto es que Ignacio fue discípulo de Juan Apóstol, y llegó a ser obispo de Antioquía. Hoy se le llama San Ignacio de Antioquía. Este obispo, así como otros tantos que vivieron en los primeros años de la Iglesia, ya se referían a la Iglesia de Jesucristo, a la Iglesia cristiana, como católica. Mas solo por boca y creencia personal creían que la Iglesia es católica, es decir universal, una sola en el mundo. Más aún no se definía esto por escrito, o por dogma. Fue el obispo de Antioquía, al que hoy llamamos San Ignacio de Antioquía, que en el año 107, solo 7 años después de la muerte de Juan, escribió una carta a los cristianos en Esmirna, exhortando a la unidad. Puesto que tenía la preocupación que con la muerte del último apóstol de Jesús, se convirtieran las comunidades en sectas. Y por primera vez se registra por escrito a la Iglesia como católica. Este es un fragmento de esa carta. Donde aparezca el obispo ahí está la gente, así como donde está Jesucristo está la Iglesia católica. Con esta carta invitó a los obispos de distintas comunidades en permanecer unidos como una sola iglesia, una iglesia católica. Como ya mencionamos, los cristianos eran perseguidos, no existía la libertad de culto en Roma, puesto que en aquel tiempo, según la creencia y fe que profesara el gobernante, era la creencia que todos sus súbditos debían tener. Y al ser Roma una ciudad donde el emperador era pagano, no se aceptaba que los cristianos convirtieran a muchos paganos al cristianismo. Algunos dioses falsos, o ídolos, en los que se creían en Roma, eran Júpiter, Diana, Minerva, etc. En la Biblia se menciona a el emperador Tiberio, quien gobernaba en el tiempo en que Jesús fue crucificado. Evangelio según San Lucas capítulo 3, verso 1. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Traconítide, y Lisanias en Abilene. Mas fue su sucesor, Nerón, el primero en perseguir asiduamente a los cristianos. Desde el emperador Nerón, hasta el año 300, todos los emperadores no permitirían la libertad de culto a los cristianos, es decir, los cristianos no tenían permitido practicar libremente su religión. Siendo esto causa de que en todo este periodo murieran muchos cristianos como mártires por predicar el Evangelio y practicar culto a Dios en la fracción del pan, pues eran acusados de caníbales, al escuchar que comían la carne de Jesús. Muchos cristianos en Roma lo eran en secreto, al no tener permitidos la libertad de culto. Helena, madre del emperador Constantino, hoy llamada Santa Helena de Constantinopla. Nació alrededor del año 250, fecha muy importante puesto que en esos tiempos aún eran perseguidos los cristianos. Como ya dijimos, desde el emperador Nerón hasta el año 300 los cristianos sufrieron persecución y martirios. Helena era de familia pagana, mas tenía amistades que eran cristianos, ella no entendía cómo personas tan buenas como los cristianos eran tan cruelmente tratados. Un día el general Constancio la conoce y se casa con ella, y tienen a su hijo Constantino. El emperador de ese entonces era Maximino, quien le dice a Constancio que repudia a Helena y se case con Teodora, hija de Maximino. Constancio hace esto, logrando convertirse en emperador, tras la muerte de Maximino. Tras la muerte de Constancio, Constantino es nombrado por el ejército el nuevo emperador, a pesar que Constancio tenía hijos legítimos con Teodora. En el periodo en que Helena se divorció de Constancio, tuvo su conversión al cristianismo. En el año 306, es Constantino nombrado emperador, y él, que quería mucho a su madre, la nombra emperatriz. Aunque Helena es nombrada emperatriz, es una cristiana muy apegada a los principios cristianos, dando mucha caridad a los pobres, sin vestir ropa ostentosa, y constantemente está en oración en el templo. Aunque Helena es una ferviente cristiana, Constantino aún no se convertiría al cristianismo.
Este cambio sería hasta el año 312, estando Roma en guerra. Constantino en una visión ve a Jesús, que le dice que sustituya las insignias de las águilas imperiales por la cruz y ganarían, diciéndole las palabras: con este signo vencerás. Después de esto y triunfar en la guerra, Constantino se convierte al cristianismo, y emite el Edicto de Milán en el año 313, dando libertad de culto. Y después de haber sido la Iglesia perseguida por 3 siglos, muriendo muchos martirizados, por fin son libres los cristianos de profesar su fe libremente. Es necesario aclarar que la libertad de culto no es solo para los cristianos, sino también a toda otra creencia, es decir, así como a los cristianos no se les permitía profesar su fe libremente, lo mismo era para cualquier otra creencia que fuera distinta a la religión del imperio, mas con la libertad de culto todos eran libres de profesar su fe, independientemente de tu creencia. En este periodo la Iglesia, que era pobre económicamente, empieza, apoyada por el gobierno, a construir grandes templos y adquirir cierto poder político. Entre las cosas que Constantino hizo, por petición de su madre Helena, son: invitó a los paganos a abandonar sus falsas divinidades, y a convertirse al Dios verdadero, pero no obligados, puesto que a ellos también les dio libertad de culto. También prohibió abandonar o dar muerte a los recién nacidos con alguna deformidad, y en apoyo a los padres necesitados, dio del tesoro del imperio. También prohibió los combates de gladiadores, y también le dio dignidad a los esclavos. Si alguien con algún esclavo trataba mal al esclavo, era juzgado según su delito. Puesto que antes los esclavos no tenían derecho alguno de defenderse ante la ley, pues antes los dueños de esclavos los maltrataban y hasta los mataban y no había repercusiones, pues se consideraba como matar a un animal de su propiedad. Mas Constantino estableció: quien matara a un esclavo debía ser juzgado por matar a un hombre. Siendo Roma en aquel tiempo considerada el centro del mundo. Y en cuanto a arte, ciencia y filosofía, la ciudad donde todos iban a exponer sus ideas para darlas a conocer al mundo, era Roma un mercado de ideologías. En otras partes del mundo donde habían congregaciones cristianas se tenía claro la doctrina de la Trinidad. En todas las congregaciones existentes en aquel tiempo, se tenía claro que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, una persona distinta al Padre, mas ambos en unidad del Espíritu Santo forman un solo Dios. Esta doctrina también los cristianos en Roma la tenían, pero al ver tantas influencias en filosofía, de pensadores paganos, surgieron cristianos que al estudiar la filosofía de algún filósofo, mezclaban las ideas del filósofo a sus creencias cristianas, surgiendo así el primer conflicto doctrinal entre cristianos en Roma. Como fue el caso de el apolinarismo, esta doctrina surgió de la influencia de la filosofía de los griegos, venida de Aristóteles, que creían que los humanos tienen una alma animal, pero también una alma racional. Apolinar, buscando comprender o explicar la Trinidad, dijo: Jesús tiene en su cuerpo humano un alma animal como todos los humanos, pero su alma racional es divina. En pocas palabras, lo que Apolinar dijo es: Jesús tiene un cuerpo humano, pero una mente divina. Él, buscando entender la doctrina de la Trinidad, formuló esta teoría en base a la filosofía de los griegos. Mas esto contradice la doctrina de la Trinidad, pues se insinúa que Jesús es mitad humano y mitad Dios. Cuando la creencia siempre fue que Jesús es totalmente humano y totalmente Dios, que siendo hombre en él estaba toda la plenitud de la divinidad de Dios, como dice la Biblia. Carta a los Colosenses capítulo 2, verso 8 y 9. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo, y no el de Cristo. Piensen que en él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. También, Arrio, un presbítero de la Iglesia, postuló que Jesús fue creado por Dios Padre. Contradiciendo también la doctrina de la Trinidad, que enseña que Jesús al ser Dios no fue creado sino que existe desde siempre, como dice la Biblia. Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 1 y 2, y 14. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único, en el todo era don amoroso y verdad. Todas estas corrientes doctrinales como el apolinarismo y el arrianismo y otras que surgieron, donde se buscaba comprender la Trinidad, de cómo es que Jesús es Dios y hombre,
fueron doctrinas equivocadas que solo surgieron en Roma, por la influencia de otras creencias, más en otras comunidades se tenía claro la doctrina de la Trinidad. Esta corriente llamada el arrianismo, fue desechada, en el concilio de Nicea del año 325, surgimiento del credo, la profesión de fe, de los cristianos, para así con el credo, desechar todas las corrientes doctrinales equivocadas. En el concilio de Nicea en el año 325. Por primera vez muchos obispos de distintas ciudades que solo se conocían por cartas, se vieron en persona en un mismo lugar. Se trataron diversos temas, pero el principal fue sobre la doctrina de la Trinidad. Después de debatir el tema, se desechó las ideologías del arrianismo, y se unificó la Iglesia como católica siendo universal, una sola en el mundo. Aquí se redactó el credo, la profesión de fe de los cristianos, en tal se afirma: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Desde el concilio de Nicea del año 325, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia a la cual pertenecen los apóstoles, la Iglesia que venía de la persecución, viviría un periodo de crecimiento donde no existiría cristiano alguno que no pertenezca a la única Iglesia cristiana, la Iglesia católica. Después del año 325, cuando triunfó el cristianismo sobre el paganismo en Roma, podemos saber qué aconteció, estudiando los escritos y vida de Agustín, hoy llamado San Agustín de Hipona. Puesto que él vivió del año 354 al 430. Él fue pagano, hijo de un padre pagano y una madre cristiana. Fue estudiado, amante de las letras. Perteneció a la religión maniquea, y vemos por sus narraciones cómo en Roma existía la libertad de culto después del Edicto de Milán, puesto que muchos iban a promover distintas religiones a Roma, existiendo en este periodo muchos debates intelectuales. Gracias a la libertad de culto cualquier religión podía exponer sus ideas sin temor a la persecución, a diferencia del siglo pasado, que forzosamente todos debían profesar la misma fe que el emperador. Narra San Agustín, en sus escritos, cómo fue poco a poco su conversión al cristianismo. Ahora de los escritos de San Agustín, hay unos puntos que quiero mencionar muy importantes que nos indican cómo era la iglesia de los primeros cristianos. Primero vemos que a pesar que en Roma los cristianos ya no son perseguidos y que ahora el imperio es cristiano, aún en Roma existen distintas creencias religiosas de otras culturas que debaten entre sí. Otra cosa que encuentro interesante en los escritos de San Agustín es que él siendo niño, su madre lo quería llevar a bautizar, pero su padre no lo permitió. También en otra ocasión siendo él ya adulto y perteneciente a la religión maniquea, menciona cómo él, y un amigo de él, se burlaban de que los cristianos bautizan a niños, puesto que decían, ¿para qué bautizan a un ser que no es consciente de lo que está recibiendo o haciendo? Mas después su amigo enferma y estando inconsciente, un familiar llama a un sacerdote para que lo bautice. El enfermo al recuperar la conciencia es interrogado por Agustín, que en tono de burla le dice, cuando estabas inconsciente te bautizaron, a lo que su amigo, seriamente le dice: si quieres seguir siendo mi amigo nunca más te burles de los cristianos. Desde entonces su amigo abandonó la religión maniquea, a lo que San Agustín, después pensaría que tal vez tuvo alguna experiencia al ser bautizado.
También en los escritos de San Agustín, vemos cuando él se convierte al cristianismo, cómo se confiesa ante un sacerdote, cómo es bautizado con la fórmula trinitaria, como lo narra Mateo capítulo 28, verso 19. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos cómo narra la procesión que hacían en aquel tiempo los bautizados hasta llegar a la catedral con velas encendidas donde hacían su primera comunión. Y lo más importante es que narra que esas prácticas religiosas desde los siglos pasados, antes de Constantino, se venían practicando. Desde el Concilio de Jerusalén narrado en la Biblia en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde se abordó el tema de sí o no circuncidar a los gentiles convertidos. Conforme fue creciendo la Iglesia, fueron surgiendo nuevos concilios donde se debatieron nuevos temas. No mencionaré todos los concilios ni los temas que se trataron, pues sería muy extenso el contenido. Solo mencionaré uno más, el cual tomaré para dar un comentario. En el concilio de Éfeso en el año 431, se estableció el dogma de que María es Madre de Dios. La razón de este concilio fue por el hecho de que en aquellos tiempos se comenzó a decir que María es la Madre de Dios. A lo que surgió la discusión de que no es correcto decir eso. Que lo correcto es decir que María es madre de Jesús. Otros argumentaban que siendo Jesús Dios, es correcto decir que María es madre de Dios. Mas otros opinaban que el decir tales palabras se pueden mal entender, haciendo creer que María es más grande que Dios. En este concilio de Éfeso, se aclaró este asunto, diciendo que María es madre de la segunda persona de la Trinidad, es decir, de Jesús, y siendo Jesús Dios, es correcto decir que María es madre de Dios. Pues el concepto de madre es quien engendra en su vientre a un hijo. Y en María fue engendrado Dios. Retomando el credo de Nicea donde se dice que Jesús es Dios y no fue creado, pues existe desde siempre, mas se engendró en María, pasando ella a ser la madre de Jesús quien es Dios. El comentario que quiero hacer es que, noten que todos los temas que hoy se discuten como temas nuevos en otras denominaciones son en realidad temas viejos que en la Iglesia Católica desde hace mucho se discutieron. Como por ejemplo la cuestión de la Trinidad que mencionamos del Concilio de Nicea, donde la corriente del arrianismo fue desechada. Si notan, la ideología del arrianismo es muy similar a la doctrina que hoy tiene la denominación de los Testigos de Jehová. Así como hoy en día todas las denominaciones contrarias a la Iglesia Católica, les es un escándalo decir que María es Madre de Dios, y debaten el tema con los católicos. Todas estas nuevas denominaciones están reciclando los mismos temas y cuestiones que ya se trataron en concilios de la Iglesia Católica hace mucho. La razón es que todas estas denominaciones son recientes, no existen desde los comienzos de la cristiandad. Y al ser recientes desconocen la doctrina auténtica en la que creían los primeros cristianos. Y leen algo en la Biblia y creen que han hecho algún descubrimiento que contradice lo que enseña la Iglesia Católica, y esto los lleva a reciclar las corrientes ideológicas que hace mucho ya fueron desechadas, pero las nuevas denominaciones las presentan como si fueran algo nuevo. Pero son temas viejos. Por eso, es imposible que un protestante de la denominación que sea, le gane en un debate a un católico instruido. Primero porque son temas viejos que la Iglesia conoce bien. Segundo, la Biblia la Iglesia Católica la hizo, y la conoce muy bien, pues la ha estudiado por casi 2000 años. Pero en cuanto a cómo se formó la Biblia y en qué año, se hablará en la parte 2 de este tema. Otro comentario es que, los concilios de la Iglesia fueron en comunidades cristianas que fundaron los apóstoles, y muchas de estas comunidades están mencionadas en la Biblia, como por ejemplo el concilio de Éfeso. Otra prueba que todas las comunidades estaban en comunión, en unión, con la comunidad en Roma, pues en todas el Papa, el obispo de Roma, daba su opinión. Y lo que en esos concilios como en el de Éfeso, se decidía, era la creencia de las comunidades de cristianos que se mencionan en la Biblia. Es imposible negar que la Iglesia Católica es aquella misma Iglesia de los primeros cristianos que con el pasar del tiempo fue creciendo y hasta hoy sigue existiendo. Aunque existen quienes quieran engañar a las personas diciendo, Constantino fundó la Iglesia Católica. Saben bien que no fue así, que Constantino era pagano y no fundó ninguna iglesia, él se unió a la iglesia que ya existía desde los apóstoles, y dio libertad de culto, terminando las persecuciones contra los cristianos.
Aunque los dirigentes de otras denominaciones saben bien la verdad, hablan como si Jesús solo estuvo con la Iglesia en el principio cuando estaban los apóstoles, más después la abandonó cuando dejó de ser perseguida y pasó a ser la religión que adoptó Roma. Hablan así los de otras denominaciones para buscar una justificación de llamarse Iglesia de Cristo o Iglesia cristiana. Y engañan a muchos diciendo: la Iglesia católica sí era antes la Iglesia de Jesús, pero ya no. En cuanto a la Iglesia donde están los apóstoles de Cristo, la Biblia dice que jamás dejará de existir, pues los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y Jesús nunca dijo que la abandonaría, al contrario él dijo. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Estas palabras no van dirigidas solo a sus apóstoles sino a la iglesia a la cual pertenecen los apóstoles, puesto que los apóstoles ya murieron y no están más aquí en la tierra. Mas Jesús dijo: estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Esto para que sepan que Jesús nunca abandonaría a la iglesia que él fundó en los apóstoles, que estaría con ella hasta el fin de la historia.